Hubo un momento en mi vida donde dejé de gustarme. Y no pasó de golpe. Fue algo lento, casi invisible, como una grieta que comienza en un cristal y se extiende poco a poco hasta cubrir toda la superficie. Al principio eran pequeñas inseguridades, detalles que parecían insignificantes, comentarios que se quedaban flotando en mi cabeza, errores que convertía en pruebas de que no era suficiente. Cada palabra, cada mirada, cada recuerdo se acumulaba como polvo en un rincón oscuro. Y sin darme cuenta, mi forma de verme cambió. Comencé a dudar de todo. De cómo me veía, de lo que hacía, de si realmente era suficiente para algo o para alguien. Esa duda se convirtió en un eco constante, una voz interna que repetía lo mismo una y otra vez, hasta que terminé creyéndolo. Lo peor era que desde afuera nadie lo notaba realmente. Aprendí a esconderlo con tanta naturalidad que parecía parte de mí. Aprendí a bromear sobre mí mismo antes de que otros lo hicieran, a minimizar lo que sentía, a actuar como si no me importara. Pero sí me importaba. Mucho más de lo que admitía. Había días en los que me comparaba con todos. Caminaba por la calle y sentía que cada persona avanzaba más rápido, que cada uno tenía algo que yo no. Más seguridad, más talento, más claridad. En redes sociales, las imágenes de vidas ajenas se convertían en espejos distorsionados que me recordaban lo que creía que me faltaba. Y poco a poco empecé a desaparecer dentro de mi propia mente. Porque cuando pierdes la autoestima, también empiezas a perder partes de ti. Dejas de intentar cosas, de confiar, de creer que mereces algo bueno. Y eso te cambia, te transforma en alguien que ya no reconoce su propio reflejo. Era como vivir dentro de un cuarto oscuro. Podía escuchar el mundo afuera, podía ver destellos de luz filtrándose por las rendijas, pero no me atrevía a abrir la puerta. Me convencí de que no valía la pena, de que no tenía sentido. Y así, cada día se volvía una repetición de lo mismo, esconder, fingir, callar. Nadie lo notaba, porque me convertí en experto en disimular. Pero por dentro, cada palabra que me decía era un golpe más contra mí mismo. Lo más doloroso era la rutina silenciosa de esa autocrítica. Me miraba al espejo y no veía un rostro, veía defectos. Me escuchaba hablar y no oía mi voz, sino la inseguridad que la acompañaba. Cada gesto se convertía en una oportunidad para juzgarme. Y aunque intentaba ignorarlo, la verdad es que esa voz interna era más fuerte que cualquier otra. Hubo un punto en el que me cansé. No de la vida, sino de la manera en que me hablaba. Me di cuenta de que me trataba como si fuera mi peor enemigo, como si cada error fuera una excusa para atacarme, como si cada inseguridad fuera una sentencia definitiva. Y creo que ahí empezó todo. No cuando aprendí a amarme completamente, sino cuando decidí dejar de destruirme todos los días. Ese fue el primer paso, pequeño pero decisivo. Reconocer que merecía un trato distinto, que mi voz interna no tenía que ser cruel, que podía empezar a hablarme con más paciencia. Fue difícil, porque cuando llevas tanto tiempo viéndote de forma negativa, cambiar esa narrativa interna se siente como aprender un idioma nuevo. Pero poco a poco, empecé a descubrir que era posible. Lo que más me sorprendía en esa etapa era la facilidad con la que las inseguridades se multiplicaban. Bastaba un comentario lanzado al aire, una mirada que interpretaba como juicio, un error mínimo que convertía en prueba de mi incapacidad. Todo se acumulaba dentro de mí como piedras en una mochila invisible. Y aunque desde afuera parecía que seguía funcionando, por dentro cada día me costaba más. Aprendí a esconderlo con tanta naturalidad que casi nadie lo notaba. Me convertí en experto en disfrazar mis dudas con bromas, en minimizar mis sentimientos para que no parecieran importantes, en actuar como si nada me afectara. Pero la verdad era que sí me afectaba, mucho más de lo que admitía. Cada risa fingida era un recordatorio de lo que estaba ocultando, cada silencio era una forma de protegerme de preguntas que no quería responder. La comparación se volvió un hábito doloroso. Miraba a los demás y sentía que todos avanzaban más rápido, que todos eran mejores en algo, más seguros, más interesantes. Era como estar en una carrera en la que yo siempre iba detrás, sin importar cuánto me esforzara. Esa sensación me hacía desaparecer poco a poco dentro de mi propia mente, como si estuviera borrando partes de mí mismo. Cuando pierdes la autoestima, no solo pierdes confianza, pierdes también la capacidad de intentar, de creer que mereces algo bueno, de imaginar un futuro distinto. Empiezas a limitarte, a encerrarte en un círculo de dudas que se repite una y otra vez. Y eso te cambia, te transforma en alguien que ya no reconoce su propio reflejo. Era como vivir dentro de un cuarto oscuro. Podía escuchar el mundo afuera, podía ver destellos de luz filtrándose por las rendijas, pero no me atrevía a abrir la puerta. Me convencí de que no valía la pena, de que no tenía sentido. Y así, cada día se volvía una repetición de lo mismo, esconder, fingir, callar. Nadie lo notaba, porque me convertí en experto en disimular. Pero por dentro, cada palabra que me decía era un golpe más contra mí mismo. Lo más doloroso era la rutina silenciosa de esa autocrítica. Me miraba al espejo y no veía un rostro, veía defectos. Me escuchaba hablar y no oía mi voz, sino la inseguridad que la acompañaba. Cada gesto se convertía en una oportunidad para juzgarme.
Y aunque intentaba ignorarlo, la verdad es que esa voz interna era más fuerte que cualquier otra. Hubo un punto en el que me cansé. No de la vida, sino de la manera en que me hablaba. Me di cuenta de que me trataba como si fuera mi peor enemigo, como si cada error fuera una excusa para atacarme, como si cada inseguridad fuera una sentencia definitiva. Y creo que ahí empezó todo. No cuando aprendí a amarme completamente, sino cuando decidí dejar de destruirme todos los días. Ese fue el primer paso, pequeño pero decisivo. Reconocer que merecía un trato distinto, que mi voz interna no tenía que ser cruel, que podía empezar a hablarme con más paciencia. Fue difícil, porque cuando llevas tanto tiempo viéndote de forma negativa, cambiar esa narrativa interna se siente como aprender un idioma nuevo. Pero poco a poco, empecé a descubrir que era posible. Empecé poco a poco. No fue un giro repentino ni una revelación mágica. Fue más bien un proceso lento, lleno de tropiezos, de dudas, de momentos en los que parecía retroceder. Pero aún así, cada paso tenía valor. Comencé reconociendo cosas buenas en mí, aunque fueran pequeñas, un gesto amable, una idea que había tenido, un esfuerzo que había hecho aunque no saliera perfecto. Dándome más paciencia, entendiendo que cometer errores no me hacía menos valioso. Al principio me costaba creerlo. Mi mente estaba tan acostumbrada a señalar defectos que cada intento de reconocer algo positivo parecía falso. Era como si mi voz interna se burlara de cada elogio que intentaba darme. Pero insistí. Me repetía que merecía un trato distinto, que no tenía sentido seguir hablándome como si fuera mi peor enemigo. Y aunque suene simple, fue difícil. Porque cuando llevas tanto tiempo viéndote de forma negativa, cambiar esa voz interna toma tiempo, esfuerzo y constancia. Había días en los que esa voz volvía con fuerza, recordándome inseguridades, comparaciones, errores pasados. Pero poco a poco aprendí a no darle tanto poder. Aprendí a responderle con paciencia, a recordarme que no era perfecto y que no necesitaba serlo para tener valor. Esa fue la diferencia, dejar de exigir perfección y empezar a aceptar humanidad. Me di cuenta de que la autoestima no aparece mágicamente, se construye. Se construye en cómo te hablas, en cómo te tratas, en cómo decides verte incluso en tus peores momentos. Y esa construcción es lenta, como levantar una casa ladrillo por ladrillo. No puedes hacerlo en un día, pero cada pequeño avance cuenta. Hoy todavía tengo inseguridades. Todavía hay días donde dudo de mí. Pero ya no me odio como antes. Y eso cambió muchísimo. Porque entendí algo importante, la verdadera transformación no está en eliminar todas las dudas, sino en aprender a convivir con ellas sin que me destruyan. La voz interna puede ser cruel, pero también puede convertirse en aliada si la alimentas con paciencia, con reconocimiento, con respeto. Ese aprendizaje me mostró que la verdadera fuerza no está en aparentar seguridad absoluta, sino en aceptar la vulnerabilidad y aún así seguir adelante. Aprendí que sanar no significa despertar feliz de un día para otro, sino respirar un poco mejor, pensar con más claridad, volver a sentir pequeñas cosas. Y aunque parezca poco, eso ya es avanzar. Cuando decidí dejar de destruirme todos los días, no fue como encender una luz que de pronto iluminara todo. Fue más bien como encender una vela en medio de un cuarto oscuro, pequeña, frágil, pero suficiente para mostrar que había algo más allá de la sombra. Ese gesto inicial, no atacarme con tanta dureza, abrió un espacio nuevo dentro de mí. Y en ese espacio, poco a poco, empecé a reconstruirme. Al principio, la voz interna seguía siendo cruel. Me recordaba errores, me comparaba con otros, me decía que no iba a lograr nada. Pero ya no la escuchaba con la misma obediencia. Empecé a responderle con paciencia, a recordarme que no era perfecto y que no necesitaba serlo para tener valor. Esa fue la diferencia, dejar de exigir perfección y empezar a aceptar humanidad. Me di cuenta de que la autoestima no aparece mágicamente, se construye. Se construye en cómo te hablas, en cómo te tratas, en cómo decides verte incluso en tus peores momentos. Y esa construcción es lenta, como levantar una casa ladrillo por ladrillo. No puedes hacerlo en un día, pero cada pequeño avance cuenta. Había días en los que retrocedía. Días en los que la comparación volvía con fuerza, en los que me sentía insuficiente, en los que pensaba que nada había cambiado. Pero incluso en esos días, ya no me odiaba como antes. Y eso era un cambio enorme. Porque aunque la inseguridad seguía ahí, ya no tenía el mismo poder. Aprendí a reconocer mis logros, aunque fueran pequeños. Aprendí a darme crédito por las cosas que hacía bien, por los esfuerzos que antes pasaban desapercibidos. Aprendí a darme paciencia cuando fallaba, a entender que cometer errores no me hacía menos valioso. Y en ese proceso, descubrí que la verdadera fuerza no está en aparentar seguridad absoluta, sino en aceptar la vulnerabilidad y aún así seguir adelante. Sanar no significa despertar feliz de un día para otro. Sanar significa respirar un poco mejor, pensar con más claridad, volver a sentir pequeñas cosas. Y aunque parezca poco, eso ya es avanzar. Lo más complejo de este camino fue aceptar que sanar no era un destino inmediato, sino un trayecto lleno de curvas, pausas y retrocesos.
Durante mucho tiempo pensé que la única forma de sentirme mejor era eliminar por completo mis inseguridades, borrar las dudas, silenciar la voz interna que me atacaba. Pero descubrí que no se trataba de desaparecerlas, sino de aprender a convivir con ellas sin que me destruyeran. La voz interna seguía apareciendo, pero ya no tenía el mismo poder. Antes era como un grito que me paralizaba, ahora era apenas un murmullo que podía cuestionar. Aprendí a responderle con calma, a recordarme que no era perfecto y que no necesitaba serlo. Esa aceptación cambió la manera en que me relacionaba conmigo mismo. Ya no buscaba ser alguien distinto, sino reconocer que incluso con mis fallas seguía siendo digno de respeto. Me di cuenta de que la autoestima se construye en lo cotidiano. No en grandes gestos, sino en pequeñas decisiones, elegir hablarme con paciencia, reconocer mis esfuerzos, permitirme descansar sin sentir culpa, aceptar que equivocarme no me hacía menos valioso. Cada día era una oportunidad para reforzar esa construcción, como añadir un ladrillo más a una casa que se levantaba lentamente. Hubo momentos en los que retrocedí. Días en los que la comparación volvía con fuerza, en los que me sentía insuficiente, en los que pensaba que nada había cambiado. Pero incluso en esos días, ya no me odiaba como antes. Y eso era un cambio enorme. Porque aunque la inseguridad seguía ahí, ya no tenía el mismo poder. Aprendí a reconocer mis logros, aunque fueran pequeños. Aprendí a darme crédito por las cosas que hacía bien, por los esfuerzos que antes pasaban desapercibidos. Aprendí a darme paciencia cuando fallaba, a entender que cometer errores no me hacía menos valioso. Y en ese proceso, descubrí que la verdadera fuerza no está en aparentar seguridad absoluta, sino en aceptar la vulnerabilidad y aún así seguir adelante. Sanar no significa despertar feliz de un día para otro. Sanar significa respirar un poco mejor, pensar con más claridad, volver a sentir pequeñas cosas. Y aunque parezca poco, eso ya es avanzar. Con el tiempo comprendí que la verdadera transformación no estaba en eliminar todas mis inseguridades, sino en aprender a vivir con ellas de una manera distinta. La voz interna nunca desapareció por completo, pero dejó de ser un verdugo y comenzó a convertirse en un recordatorio de que podía elegir cómo responder. Ya no era un grito que me paralizaba, sino un murmullo que podía cuestionar, un eco que podía transformar en palabras más amables. Descubrí que la autoestima se construye en lo cotidiano, en gestos pequeños que parecen insignificantes pero que, acumulados, cambian la forma en que te ves. Se construye cuando eliges hablarte con respeto, cuando reconoces tus esfuerzos aunque nadie más los note, cuando decides darte paciencia en lugar de castigo. Cada día era una oportunidad para reforzar esa construcción, como añadir un ladrillo más a una casa que se levantaba lentamente. Aprendí que no necesitaba ser perfecto para ser valioso. Que equivocarme no me hacía menos digno, que fallar no era una sentencia, sino una parte inevitable de crecer. Esa aceptación me liberó de una carga enorme, la de intentar demostrar constantemente que merecía existir. Ya no buscaba validación en cada mirada externa, porque había empezado a encontrarla en mí mismo. Sanar no significó despertar feliz de un día para otro. Sanar significó respirar un poco mejor, pensar con más claridad, volver a sentir pequeñas cosas que antes pasaban desapercibidas. Significó permitirme descansar sin culpa, disfrutar de momentos sencillos, reconocer que incluso en los días difíciles había algo de valor. Y aunque parezca poco, eso ya era avanzar. Hoy todavía tengo inseguridades. Todavía hay días en los que dudo de mí, en los que me comparo, en los que siento que no avanzo lo suficiente. Pero ya no me odio como antes. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque entendí que la autoestima no es un estado fijo, sino una práctica diaria. No es un lugar al que llegas y te quedas, sino un camino que recorres, una construcción que nunca termina. La verdadera fuerza está en aceptar la vulnerabilidad y aún así seguir adelante. En reconocer que no siempre tendrás todas las respuestas, que habrá días oscuros, pero que incluso en esos días puedes elegir no destruirte. Esa elección, repetida una y otra vez, es lo que transforma. Y así, poco a poco, aprendí a verme con más compasión. Aprendí que merezco cosas buenas, que no necesito ser perfecto para recibir amor, que mi valor no depende de la comparación con otros. Aprendí que la autoestima se construye en cómo decides verte incluso en tus peores momentos. Y esa construcción, aunque lenta, me devolvió algo que había perdido, la capacidad de creer en mí. Eso es todo, amigos, espero les gusten mis historias, no olviden suscribirse, dar me gusta y compartir para que YouTube lo recomiende a otras personas, nos vemos la próxima.